Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 79 que se ve sorprendente. Como siempre puedes realizarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Por aquí nos ponen unas condiciones, nos dicen que si tenemos esta expresión y esta otra expresión, ¿cuánto vale e? Y nos dice que e es igual a 2 a la x más 2 a la y. Bueno, primeramente pues vamos a descomponer esta ecuación de aquí de otra forma, porque pues de esta forma no se puede denotar muy bien lo que vamos a hacer. Entonces, si nosotros vamos a anotar esta ecuación por aquí, ¿no? Tenemos 2 a la 2x más 2 a la 2y, y esto es igual a 4. Ahora pongan mucha atención porque vamos a descomponer esto por las propiedades de los exponenciales. Por las propiedades de los exponenciales, los exponentes se multiplican. Así que yo puedo cambiar de orden y poner un paréntesis. Es decir, yo puedo cambiar este 2 y poner aquí la x primero y el 2 después. Fíjense, de esta forma. Entonces yo puedo poner 2 a la x y esto elevado al cuadrado, porque pues por las propiedades podemos multiplicar los exponentes. Lo mismo puedo hacer con este de aquí, 2 a la y esto al cuadrado. Esto lo hacemos con el propósito de tener algo parecido a lo que nos pide 2 a la x más 2 a la y. Por aquí tenemos 2 a la x al cuadrado más 2 a la y al cuadrado. Este cuadrado pues nos está limitando para encontrar nuestra solución, pero debe tener algo que ver pues esta otra condición también, así que tenemos que utilizarla también. Pero de aquí yo ya tengo un indicio de lo que va a suceder, porque fíjense, si nosotros cambiamos lo que está en el paréntesis por a, esto sería a al cuadrado, más, y si yo cambiara esta parte de aquí de adentro del paréntesis por b, esto sería b al cuadrado, y esto es igual, y esto sería igual a 4, ¿no? Y ahora pues esto recordando, pues sabemos que el binomio al cuadrado, que lo voy a escribir aquí, recuerdan el binomio al cuadrado, a más b al cuadrado, esto es igual a al cuadrado más 2ab y más b al cuadrado. Y fíjense que estas dos partes ya las tenemos por aquí, están aquí, a al cuadrado más b al cuadrado ya tendríamos aquí. Lo que nos falta es esta parte de aquí, 2 veces a más a por b, y eso pues como solo nos sobra una condición, deberíamos poder sacarlo de por aquí, si es que estamos en lo correcto en nuestra hipótesis. Entonces vamos a intentarlo, vamos a anotar esta ecuación por aquí. Tenemos 2 a la x más y esto es igual a 6. Descomponiendo esta 2 a la x más y, me queda 2 a la x por 2 a la y. Y fíjense, estas son propiedades de los exponenciales. Si multiplicamos los dos, podemos conservar la base, que es 2, y sumar los exponentes, que es x más y. Y nos quedaría de nuevo como está aquí. Por lo tanto, estoy aplicando bien la propiedad. Y esto es igual a 6. Ahora, como habíamos dicho, vamos a ver en nuestra ecuación anterior que 2 a la x era a. Entonces, por aquí tendríamos nosotros la a. Y 2 a la y, pues habíamos dicho que podría ser la b, y esto se está multiplicando, tendríamos a por b. Fíjense, solo falta este 2 de aquí, entonces yo puedo multiplicar por 2 en ambos lados de la igualdad, y pues no cambia nada, pues no estoy cambiando nada porque lo hago en ambos lados de la igualdad. Listo, he multiplicado y ahora ya tengo 2ab, que es lo que me faltaba. Simplemente me falta sumarlo todo. Primero voy a sumar estas partes de aquí y luego lo voy a demostrar con a y b. Entonces vamos a sumar esta ecuación de aquí, toda esta parte de aquí, fíjense, esto de aquí. Entonces tenemos 2 a la x elevado al cuadrado más 2 a la y elevado al cuadrado. Muy bien, tenemos esta parte de aquí y vamos a sumarla con el lado izquierdo de esta ecuación de aquí. Entonces vamos a sumar con esto de aquí, más 2 por 2 a la x por 2 a la y. Muy bien, y en el lado derecho pues van a estar los números que tengamos en el lado derecho de la igualdad. Tengo aquí el 4 más
lo que tengo aquí. 6 por 2 es 12. Muy bien, tenemos pues una igualdad porque hemos sumado el lado izquierdo de estas dos igualdades y el lado derecho de las dos igualdades. Ahora, fíjense que nosotros tenemos pues lo que habíamos dicho aquí, pero está un poco en desorden. Vamos a ordenarlo. Este sería el último, ¿no? Entonces me queda 2 a la x al cuadrado, luego todo este término más 2 por 2 a la x por 2 a la y y más este término de aquí, 2 a la y, esto al cuadrado. ¿Listo? Si cambiamos como lo hicimos anteriormente, pues habíamos dicho que 2 a la x era a. Entonces esto de aquí me quedaría como a al cuadrado más 2, este de aquí es a, este de aquí es b, más este de aquí era b al cuadrado. Fíjense, así hicimos el cambio, 2y era b. Y esto va a ser igual a 4 más 12, que es 16. Y pues lo mismo acá, ¿no? 16. Muy bien, tenemos exactamente lo mismo que tenemos aquí. Ahora pues podemos cambiarlo por esto de aquí, que es un binomio pues al cuadrado. Entonces nos queda a más b, esto al cuadrado. Y esto es igual a 16. Listo, ahora vamos a devolver el cambio por aquí. Entonces abrimos el paréntesis que está aquí. A dijimos que valía 2 a la x, entonces nos queda 2 a la x más b. Y b dijimos que valía pues 2 a la y. Todo esto pues está al cuadrado y esto es igual a 16. Muy bien. ¿Todo bien? Ahora finalmente, para saber lo que está aquí adentro, pues tenemos que deshacernos de este cuadrado. Por lo tanto vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Pero en el momento en que nosotros aplicamos raíz cuadrada de algo que tenemos aquí al cuadrado, esto vendría a dar dos resultados por las propiedades de los valores absolutos. Entonces nos daría más menos la raíz cuadrada de 16. Aquí nosotros podemos simplificar el índice de la raíz con este 2 y obtenemos que 2 a la x más 2 a la y, esto va a ser igual a más menos la raíz de 16, que es 4. Por lo tanto hemos obtenido dos soluciones. La primera solución, como lo que buscábamos era e igual a 2 a la x más 2 a la y, y eso es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces la primera solución va a ser que e es igual a menos 4, y la segunda solución, vamos a poner por aquí, y la segunda solución va a ser que e es igual a 4 positivo. Tenemos dos soluciones para este ejercicio. Muy bien, déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.